Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para de nuevo compartir con vosotros qué es lo que podemos compartir por esta emisora. Por lo que podemos compartir es vida y edificación. Y ese es nuestro deseo en esta mañana. Qué maravilloso de que en esta mañana estamos recobrando las verdades, tanto objetivas como subjetivas, aquí en el Evangelio de Juan. Así que es maravilloso de que en esta mañana comencemos a compartir esta rica palabra. Señor Jesús, gracias por tu vida en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, que tú no nos adoptaste, tú nos hiciste hijo legítimo, porque tú has puesto tu vida dentro de nosotros, tú nos has engendrado. Esto quiere decir que genéticamente, Señor, tenemos tus genes. Por eso queremos ser transformados y conformados a tu persona viviente. Señor Jesús, en esta mañana abrimos nuestro corazón a ti para que tú nos sigas hablando, tú nos sigas abriendo tu palabra. Señor, gracias por estas herramientas que tú nos das para cavar en esta mina, en tu palabra, la palabra de Dios, que es una mina sin fondo. Oh Señor Jesús, en esta mañana queremos descubrir más de estas inescrutables riquezas de Cristo. Por eso, Señor, sigue tú hablándonos en esta mañana. Amén. Estuvimos compartiendo la semana pasada algo que me tocó mucho. En Lucas 15 hablaba de un hijo, de que se fue de casa. Queridos hermanos, quiero recordar esto porque todo esto lo saben todos los cristianos del hijo pródigo. Pero lo que yo quiero recargar en esta mañana es que necesitamos orar al Señor para que Él nos dé un corazón amoroso como el Padre. Dice que Él se fue de casa para andar errante y llegó a ser un hijo pródigo. Un hijo que andaba sin la cobertura de su padre, sin familia, a expensa de lo que el mundo le quería ofrecer. Pero, queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros necesitamos orar por esos hermanos que han estado con nosotros y se han marchado. Ellos no han perdido la salvación, porque cuando uno nace del padre y de la madre, nunca deja de ser hijo. Puede abandonar el hogar, puede irse bajo, fuera de la cobertura de los padres, pero nunca dejará de ser un hijo. Así que necesitamos orar por nuestros hermanos. Dice que un día el hijo pródigo, él estaba vestido de harapo, venía sucio, venía realmente demacrado. Pero ¿qué ocurrió? Dice que volvió a la casa. ¿No es maravilloso de que nuestros hermanos muchos puedan volver a la casa y nosotros podamos correr a recibirlo? Pero eso no es lo que muchas veces hemos hecho, sino que realmente parece que le hacemos una entrevista, un interrogatorio, a ver si realmente. Pero dice que el padre, aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y dice la Biblia que corrió para abrazarlo y besarlo. ¿No es maravilloso esto? Y dice que inmediatamente su padre mandó a sus esclavos diciendo, sacar, ¿cómo dice? Dice, pronto. Oh, qué maravilloso. Señor, danos tu corazón, Señor, danos tu tierno amor para los hermanos. Señor, en nosotros no hay amor. En nosotros hay más bien celos, envidia y contienda. Pero queremos que tú reemplaces todos esos atributos carnales, mundanos, que hay en nosotros por tus atributos divinos. Señor, tú dijiste sacar pronto el mejor vestido. ¿Quién es el mejor vestido? Oh, el mejor vestido, sacarlo pronto y vestirle.
Qué maravilloso de que nuestro vestido es Cristo mismo. Y dice que ese vestido le era conocido a todos los que de la casa, porque ya había sido preparado por el Padre para que cuando su hijo volviera y le besara, y aunque regresó a la casa del Padre, dice que de todo modo tenía que ponerse ese vestido para verse como hijo delante de su Padre. Ese es el aspecto de la relación, de la redención. El Padre, dice, tenía varios requisitos y para ser su hijo había ciertas exigencias. Cuando el hijo se fue de casa para andar errante, él perdió su posición como hijo y llegó a ser un hijo pródigo. Pero cuando el Padre puso ese vestido sobre él, dice que inmediatamente volvió a ser hijo. Esto se refiere al aspecto jurídico de la obra salvadora de Dios. Pero sin embargo no es suficiente meramente tener puesto el vestido y llegar a ser hijo. En esa ocasión, por una parte, el hijo estaba contento, pero él tenía el estómago vacío. Él venía de comer algarroba. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso eres, Padre. Él tenía el estómago vacío y el Padre dijo, traer el becerro gordo y matarlo. Antes era ver pronto el vestido nuevo, un vestido maravilloso, y ahora dice, y matar el becerro gordo, y comamos y regocijémonos. ¿No es maravilloso? Dice que en ese momento seguro que el hijo estaba bailando de gozo después de poner el becerro gordo. El hijo fue satisfecho y ya no tenía hambre. Por tanto, el vestido representaba el aspecto jurídico de la obra salvadora de Dios y el becerro representa el aspecto orgánico de la obra salvadora de Dios. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, quiero seguir ya con el bosquejo de la semana pasada, que dice así: necesitamos conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad y proclamar la verdad en el presente siglo maligno. Estamos en el mensaje 4, ya la semana pasada estuvimos tocando el primer mensaje del mensaje 4, porque va a haber varios mensajes, porque es tan rico, es tan disfrutable, hermano, que necesitamos sumergirnos en esta palabra. Entonces, el mensaje 4 se titula El recobro de las verdades subjetivas contenidas en el Evangelio de Juan. Uno de los versículos que leímos la semana pasada fue de Juan 1:14, que dice que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y él estaba lleno de gracia y de realidad. ¿Por qué? Dice el 16, porque de su plenitud recibimos todo, gracia sobre gracia. Por eso él dijo, yo rogaré al Padre, en el capítulo 14, por otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Maravilloso. Esto me encanta, me enloquece de verdad. Señor Jesús, límpiame por completo. Señor Jesús, sigue tú forjándote en nosotros. Señor, queremos cumplir tu deseo. Nuestra carne es pecaminosa. Aún la serpiente está ahí a quien ha de devorar. Él no está vigilando día y noche. Él es como las aves, está desde arriba viendo, vigilando. Señor Jesús, líbranos, fortalécenos. Señor, queremos llevar a cabo tu propósito. Aún hay muchas contiendas entre nosotros, muchas divisiones. Mucho tú eres de aquí, tú eres de allí. Señor Jesús, yo te ruego,
como aún tú rogaste al Padre en el capítulo 17 de este libro de Juan. Une a los hermanos. Señor, ejercítanos y entrénanos y perfecciónanos en cuanto a la unidad. Tú nos diste tu gloria. Tú dices, la gloria que me diste, yo les he dado, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Oh, hermanos, oremos al Señor, clamemos, rechacemos todo lo viejo, todo lo antiguo, olvidémonos del pasado, introduzcámonos en este Cristo maravilloso. Pues después de estos versículos yo quiero leer algunos de los puntos que nosotros leímos la semana pasada. Y el punto Romano 1 comenzó diciendo que el Señor desea recobrar las verdades subjetivas contenidas aquí en las Santas Escrituras. ¿No es maravilloso esto, que Dios tenga ese deseo? Dice que las verdades contenidas en las Santas Escrituras siempre tiene dos aspectos. Claro, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Dos aspectos. Y dice que la salvación de Dios, que tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto interior, digamos, el aspecto objetivo y el aspecto exterior, que está representado por el mejor vestido, como hemos estado hablando antes, y el aspecto subjetivo, digamos, el interior, está representado por el becerro gordo que el Padre mató para que nosotros pudiéramos comerle a Cristo como nuestra justicia objetiva, que es nuestra salvación, dice, eterna, mientras que Cristo como nuestra vida es subjetiva para nuestra disfrute. Esa es nuestra salvación interna. Maravilloso Señor Jesús. Dice que toda la doctrina objetiva tiene como fin la experiencia subjetiva. Podemos ver las cosas objetivas fuera de nosotros, pero el deseo de Dios que eso se haga vida en nosotros. El Cristo objetivo es el mejor vestido de la justicia que satisface a Dios, la cual cubre nuestros pecados penitentes. Dice, mientras que el Cristo subjetivo es el becerro gordo en calidad del rico Cristo inmolado en la cruz para que pudiese ser este suministro rico que nosotros necesitamos para el creyente y su disfrute en resurrección. Señor Jesús, es maravilloso. Dice que Cristo como nuestra justicia objetiva, Él nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Por medio de este vestido y este comer. Es para cumplir el propósito del Dios justo. Mientras que Cristo como nuestra justicia subjetiva nos capacita para cumplir. Se me iba la voz. Dice, nos capacita para cumplir los requisitos del Cristo vencedor. Amén. Maravilloso Señor Jesús. Dice que la justificación es debida porque la vida es la meta de la salvación efectuada por Dios. Esa unión orgánica y de vida que tenemos nosotros con el Señor tiene como subjetivamente es el resultado de que seamos justificados objetivamente. Señor, maravilloso Señor Jesús. Hay aquí una letra a la vez. Dice que las verdades subjetivas están vinculadas en el espíritu y la vida, y está constituido del espíritu de la vida. Maravilloso Señor Jesús. Amén. El espíritu y la vida son la sustancia de las verdades subjetivas. Por tanto, sin el espíritu y la vida, nosotros no tenemos ninguna verdad subjetiva.
ninguna verdad subjetiva. Señor Jesús. Hay otro punto aquí. Dice, cuando nosotros vivimos por el Espíritu y la vida, entonces cuando nosotros realmente experimentamos las verdades subjetivas. Y esto tiene como resultado la iglesia. La iglesia, para edificar la iglesia, que es el deseo del corazón de Dios. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a seguir ahora compartiendo de este bosquejo en donde nos quedamos. Nos quedamos en el punto Romano 2. Y el punto Romano 2 comienza diciendo que el Evangelio de Juan es un libro que trata sobre las verdades subjetivas. Y esto revela que deberíamos de tener experiencia subjetiva en Cristo. Experiencia subjetiva de Cristo. Eso es lo que realmente necesitamos. Por eso Juan, escrito, ve aquí, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, en el Evangelio 4, versículo 14 de Juan, nos dice así: mas el que beba del agua que yo le daré, le dijo el Señor a la mujer samaritana, dice, no tendrá sed, dice, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. ¿No es esto maravilloso? Una fuente que salta para vida eterna. Por eso en el Evangelio de Juan 6:57, el Señor Jesús dijo, como me envió el Padre viviente, aleluya, el Padre viviente y yo vivo, por causa del Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Señor Jesús, maravilloso. Hay otro versículo. No es solamente nosotros podemos explicar lo que es la parte subjetiva, la parte objetiva, qué es esto, qué es aquello, sino que qué maravilloso de que este bosquejo está lleno de versículos. Y si tardamos más es porque yo quiero leer los versículos, indagar en los versículos y confirmar lo que la letra A, la B o el punto 1, el punto 2, nos viene este bosquejo con estos versículos para confirmar esta realidad. Por eso en Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, qué versículo, esto me llena la boca de gozo. Señor Jesús, te amo. Oh, habiendo dicho esto, dice que se sopló él mismo, el aliento de vida entró dentro de nosotros. Digo, recibid el Espíritu Santo. En la letra A dice que el Evangelio de Juan es un libro que trata sobre la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo como vida. Eso yo necesito de verdad, esa experiencia subjetiva. Por eso en Juan 1:4 dijo, y en él. Por eso cuando él se sopló, como hemos dicho antes, lo que se sopló fue él mismo, ese aliento de vida. Entonces dice aquí el 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 3:15, dice, para que todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito. Lo único que él tenía, él lo dio para ti y para mí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Este Cristo es maravilloso. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene, sino ¿para qué viene el ladrón? Para matar, para destruir.
Pero el Señor Jesús dijo, pero yo he venido para que para daros vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Entonces Juan 11:25 le dijo Jesús a Marta, a María, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, vivirá. ¿No es maravilloso esto? Por eso en Juan 14:6 el Señor le dijo a Tomás, qué maravilloso que tenemos a Tomás, tenemos a Felipe, tenemos a Pedro, tenemos a muchos que tropezaban, pero por medio de ese tropiezo, nosotros aprendemos. Y como dijo Pablo, ¿para qué necesitamos aprender? Para que no caigamos en lo que ellos cayeron. En todo el Antiguo Testamento, mira cuántas calamidades hay. Pero gloria al Señor, aquí estamos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad, digamos la vida. Dice, la realidad es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si te fijas, no dice nadie va, como diciendo algo fuera de él, sino que nadie viene, porque él era el Padre. Ahí mismo más adelante, 2 versículos, podemos ver cómo Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Maravilloso. Señor Jesús, esto me encanta de verdad. El punto 1 dice, el Padre es la fuente de la vida y el Hijo es la corporificación de la vida. Es decir, si el Padre es la fuente de la vida y el Padre vino con el Hijo, entonces el Hijo es la corporificación de la vida y el Espíritu es el dador de vida. El dador de vida. Maravilloso. Ahora vamos a leer los versículos que corresponden a estas 3 funciones. Porque podemos decir, como hay muchos que dicen, son 3 personas distintas pero un solo. No. Son un solo Dios verdadero y no son 3 personas. Es una persona, pero 3 en función. Pero como persona solo hay una. Pablo decía, yo he perdonado y yo he aprendido en la persona de Cristo. Maravilloso. Juan 5:26 dice, así como con el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es maravilloso. Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Maravilloso. Hubo un momento que el Señor Jesús tuvo que estar hablándole a sus discípulos y él le dijo en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Son espíritu y son vida. Maravilloso. Punto 2 dice, la edificación y el aumento del cuerpo de Cristo son el crecimiento y desbordamiento de la vida. Crecimiento y desbordamiento. Señor, crece en nosotros, desbórdate en cada uno de tus hijos, que tú puedas fluir por todo nuestro ser y muchos puedan venir a tus pies. Señor Jesús, logra eso en nosotros. Queremos ser aquellos que nos consagramos voluntariamente a ti. Señor Jesús, hay aquí unos versículos. Juan 1:7-37. Allí estaban los fariseos, allí estaban los escribas, estaban murmurando, estaban hablando en contra de Jesús. Pero dice que en aquella fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor conocía
a los hombres y nos conoce a cada uno de nosotros, pero Él no entró en el trapo, digamos, la conversación de esos corruptos que estaban allí hablando y, digamos, hablando mal del Señor Jesús. Pero dice que Él se levantó, se puso en pie y alzando la voz, dice que dijo, en el último y gran día de la fiesta, dice el versículo, Jesús se puso en pie y dijo, y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Oh, maravilloso. En el capítulo 15 de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda. ¿Para qué lo poda? Para que lleve, dice, más fruto. Dice, para que lleve más fruto. Por eso el Señor tiene que ir podándonos. Tiene que ir quitando esas hierbas malas que crecen alrededor nuestro y aún en nosotros, en nuestra carne. Señor, quita las malas hierbas. Señor, pódanos. Tú eres el labrador. Señor, tú como el labrador, oh Padre, límpianos para que realmente podamos expresar a tu Hijo y por medio del Espíritu tú puedas ir creciendo y dar mucho fruto, más fruto. El 15:3 le dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Por eso sigue diciendo el versículo 4, sigue diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid, en Cristo maravilloso. Dice, ¿qué ocurre? No llevaréis fruto. Entonces dice, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero el 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto, porque hermanos y hermanas, separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y yo mucho veces digo, Señor, nada podemos hacer. Y yo digo, y tampoco nosotros queremos hacer nada sin ti. Señor Jesús, en el que en mí, el 6, en quien en mí no permanece, es echado fuera como pámpano y se seca, y los recoge y los echa en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, así que pedid lo que queráis, y os será hecho. ¿Por qué? Muchos cristianos dicen, ¿por qué este versículo y no cumple el Señor con lo que aquí dice? Pedid. Claro, si tú eres uno que permanece en la vid y la savia fluye a través de ti para dar fruto, tu hablar, tu pedir, no va a ser para tus intereses, no va a ser para tus propios beneficios, sino para el beneficio de Dios. Entonces es como si Él mismo rogase a través de ti y a través de mí. Así que por eso dice, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando permanecemos en la vid? Pues dar fruto, expresar a Dios, vivirle a Él, ser esa lumbrera para que muchos puedan venir y ser atraídos, ser esa antorcha, aún ser ese fuego abrasador para calentar a los santos y animarnos los unos a los otros, porque el carbón solo se consume, pero si esos muchos carbones se unen,
¿No es maravilloso que fuego arde? Señor, por eso tenemos que orar. Señor, arde en nosotros, fluye en nosotros. Y así, si nosotros permanecemos en Él, vamos a recibir todo lo que le pidamos, porque yo ya no quiero nada para mí, sino todo lo queremos ya para el Señor. Así que en esto dice que he glorificado a mi Padre, en que llevéis que mucho fruto, y así seáis que mis discípulos. Maravillosa. Buenos hermanos, hermanas, yo creo que necesitamos aquí hacer un pequeñito alto en el camino y vamos a escuchar una canción preciosa. Toda siempre en esta serie de mensajes y todo eso la pongo. En tu nombre tan glorioso. Oh, hermanos y hermanas, disfruta esta canción y pronto estaremos por aquí. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí para compartir con vosotros esta rica palabra que estamos compartiendo en cuanto a esta experiencia de Cristo como nuestra vida. Señor Jesús, como habéis visto, esta canción es algo maravilloso. A mí me anima y me encanta de verdad. Como en el nombre del Señor, que el nombre no es un nombre que dice Señor Jesús, sino este nombre es una persona, y en esta persona nosotros hemos sido albergadas. Dice que fuimos albergados en el nombre. ¿Cómo puede una persona ser albergado en un nombre? Porque ese nombre es una persona. Nosotros fuimos a Él, fuimos refugiados, albergados. Qué maravilloso.
Señor Jesús, te amo, Él es tan rico. Hay un himno que nosotros cantamos que es el himno 232 y me gustaría algún día leerlo aquí porque tiene más de 60 aspectos, hay muchísimos más, pero en ese himno tiene 15 estrofas y hay una serie de títulos de nuestro Señor Jesucristo, algo maravilloso, de verdad, muy rico. Necesitamos proclamar todo lo que Cristo es para nosotros. Bueno, y también os habemos anunciado esos libros y ese Nuevo Testamento, sin que lo podéis pedir a la dirección y el número que ahí estaba. Entonces seguimos con el punto número 3 aquí y dice: los vencedores son los que reciben, los que disfrutan, los que imparten a Cristo como los verdes pactos de vida, como los verdes pactos de vida. Voy a leer otra vez el punto número 3. Esto es maravilloso. Por eso necesitamos orar. Y en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, habla ahí de los vencedores. Pero date cuenta que no todos son vencedores. Ahí vemos que dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venza. Es decir, que dentro de la iglesia Dios está llamando a esos vencedores que realmente tienen un corazón para el Señor. Cuando Gedeón vinieron a la guerra 32.000 y ahí se fueron quedando hasta ¿cuánto? Hasta 300. Pero esos 300 hicieron la obra de todos los que se habían presentado. Así que es maravilloso de que anhelemos el ser los vencedores que Dios busca. Entonces dice: los vencedores son los que reciben, los que disfrutan y los que imparten a Cristo como los verdes pastos de vida, como los verdes pastos de vida. Juan 1:12 es unos versículos muy ricos, de verdad, maravilloso. A mí me encanta. Yo siempre digo, me encanta, me gusta, pero es que toda palabra de Dios ha sido dada por el aliento de Dios, y entonces realmente esta palabra tiene que animarnos. Dice, mas a todos los que le recibieron, nosotros le hemos recibido, a los que creen en su nombre, nosotros hemos creído en este nombre maravilloso, así que podemos apoderarnos y decir: mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y date cuenta que ser hijo de Dios no es cualquier cosa. En el capítulo 5 de Juan dice que los fariseos y toda esta gente corrupta, sepulcros blanqueados, como le llamó Juan el Bautista y aún el Señor, él dice que lo perseguía y procuraba matarlo porque decía que él era hijo de Dios. Porque decir ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Así que, cuidado, es maravilloso. Yo podía decir que soy igual que mi padre. ¿Por qué? Porque él me engendró y realmente soy como mi padre, un hombre, y pues por eso los atributos humanos y todo eso. Pero es que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios para expresar los atributos. ¿Cómo hemos sido hechos de Dios? El 13 dice: los cuales, dice, no han sido engendrados, dice que hemos sido engendrados, no hemos sido engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido engendrados, es decir, los genes de Dios ha sido introducido en nosotros. Por eso Él nos está transformando y nos está conformando a su misma imagen, y por eso hablamos del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, realmente, Él se vistió y Él tenía la vida dentro de Él, de ese cordero, y por eso Él
podía volver otra vez al Padre, porque Él era hijo. Así que nosotros hemos sido hijos porque hemos nacido y el gen de Dios está dentro de nosotros. Así que por eso dice también en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, recibimos todo, y gracia sobre gracia. Así que es maravilloso. En el capítulo 10, estuvimos hablando antes del Evangelio de Juan de que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, pero Él vino a darnos vida. Pero fíjate, el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pacto. Por eso dijo después, y el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan dice, 1:15 dice, cuando hubieron desayunado, es en el capítulo 21:15. Entonces cuando hubieron desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces él le dijo, apacienta mis corderos. Por eso hablábamos anteriormente, al principio de este hijo pródigo, como nosotros necesitamos recibir a nuestros hermanos y pastorearlo y cuidarlo. Dice, entonces volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor Jesús, pastorea mis ovejas. Y el 17 también le dijo ya la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Maravilloso. Señor Jesús, gracias por la vida esta que tú has depositado dentro de nosotros. El 4 dice, el Padre es la fuente como origen de la vida, y el Hijo es el manantial como vida que emana, y el Espíritu es el río fluyente. ¡Oh, qué maravilloso! El río como fluyente de la vida. Y este Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, fluye y es para vida eterna. Por lo cual, hermanos y hermanas, llegamos a ser la nueva Jerusalén, la totalidad de la vida eterna, con Dios como gloria de vida, y el Padre como luz de vida, y el Hijo como árbol de la vida, y el Espíritu como el río de vida. Oh, gracias Espíritu, río de vida, maravilloso. El punto 5 dice, Juan 4:14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente en el que salte para vida eterna. Maravilloso, una fuente que salta para vida eterna. Ese es nuestro Cristo, hermanos y hermanas. Apocalipsis 21 dice, y entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte alto y grande, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía, dice, del cielo de Dios,
descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:11 dice, teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, dice, diáfana como el cristal. Y dice el 21:23, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Oh, y me mostró, dice, sigue diciendo en Juan, en Apocalipsis 21, dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal. Y eso lo está el Señor mostrando a nosotros, que salía de dónde, del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, ¿qué es lo que había? Un árbol. Oh, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, y produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y aún las hojas de los árboles dice que son para la sanidad de las naciones. 22:5, sin que ya no habrá, dice, más noche. Dice que no habrá más noche. Y no tiene necesidad de luz. ¿Por qué? Ni de lámpara, ni de sol. Porque el Señor Dios lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Oh, Señor Jesús, yo no sé tú, pero llevo ya aquí casi 40 minutos hablando, y tanta riqueza que estoy leyendo de verdad. Señor Jesús, esto te desploma, esto te hace decir, Señor, amén. Señor, heme aquí, abro mi corazón a ti, Señor Jesús. El B. A ver, dice, Cristo, quien es la palabra eterna de Dios, es revelado en el capítulo 1 de Juan. Dice que es revelado como la palabra eterna. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Este principio es aún antes que el principio que habla de Génesis. Era antes del principio, porque en el principio de Génesis empieza una restauración que ya anteriormente había sido, digamos, creada. Y había sido desordenado y vacío, y todo estaba hecho un caos, porque hubo una rebelión. Satanás se rebeló y por eso hubo ese caos. Pero Dios quiso venir a restaurar, a recobrar, a recuperar lo que Él había creado. Por eso dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra dice que se volvió. No estaba, pero se volvió desordenado y vacío. Pero aquí hay un principio, que en el principio era la palabra. Dios, Cristo estaba ahí en el principio. Dice, y la palabra estaba con Dios. Y no solamente que la palabra estaba con Dios, sino que dice Juan recargando que la palabra era Dios. ¿Por qué yo recargo este versículo? Porque ya en el principio de la iglesia ya empezó a entrar la herejía y muchas cosas corruptas comenzaron a entrar en la iglesia, y mucha gente discutiendo que si esto es así, que si esto es asado, que si Dios no había venido en carne, que si no, Jesús no era Dios, que si... Pero Juan, el último apóstol que quedó y se fue llevado a la isla de Patmos, allí se le abrió el corazón de Dios y Dios le mostró, como dice en Apocalipsis 1 al principio, que él estaba en el Espíritu allí en la isla de Patmos, y él estaba allí por causa del testimonio de Dios. Pero bueno, a lo que voy, dice que entonces el Señor llevó a Juan para escribir este evangelio, porque muchas cosas habían sido rotas y corrompidas. Pero cuando Juan fue llamado por el Señor Jesús, él estaba remendando redes. Él sabía que iba a remendar, y una tela cuando se rompe y realmente después se es cosida, aún llega a ser más fuerte que la primera. Entonces el Señor Jesús, aquí él cogió a Juan
porque él tenía el ministerio remendador. Y por eso él comienza diciendo: en el principio era la palabra. Es como si diese un puntalazo ahí, un cosido, ¿no? Y la palabra estaba con Dios. ¡Pum! Y después hay otro y dice: y la palabra era Dios. Este era en el principio, dice, con Dios. Oh, es maravilloso. Y la palabra era Dios y este era maravilloso. Señor Jesús. Entonces entramos en el punto 1. Dice aquí: Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios mediante su creación. Mediante su creación. 1:3. Capítulo Juan 1:3 dice, y todas las cosas, por medio de él llegaron a existir, y sin él, nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Maravilloso. Cuanto existe ha llegado a la existencia. Punto 2. Dice: Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios mediante su encarnación como tabernáculo de Dios. Habla, dice, en su como tabernáculo de Dios. Maravilloso. Juan 1:14, por eso dice que la palabra se hizo. No era. Por eso en el principio estaba con él, era él. Él fue el creador de todo, dice, porque todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Y ahora, el 14, la palabra se hizo carne. Oh, maravilloso. Se hizo carne. Y dice que fijó tabernáculo. Fijó tabernáculo, y dice, se hizo carne. Dice, y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Estaba lleno de gracia y de realidad. Lleno de gracia y de realidad. Maravilloso. Señor Jesús. Punto 3 dice: Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios en el hecho de que llegó a ser el Cordero de Dios para efectuar la redención. Él llegó a ser el Cordero de Dios. ¿No es maravilloso esto? Oh, se habla del Cordero en Éxodo, que mataron el Cordero para toda la familia y fueron sacados de Egipto. Pero escucha, Moisés estaba ahí con ellos, pero quien verdaderamente sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, de la tiranía del faraón, fue el Cordero. Ellos comieron el Cordero, tuvieron la fuerza interna y subjetiva del Cordero, y fue lo que realmente lo sacó de la esclavitud allí de Egipto. Dice que en Juan 1:29, estaba allí Juan por allí, dice, al siguiente día, dice que vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué declaración! Maravilloso. Por eso él fue el que vino para abrir la senda de la vida, abrió un camino para que Cristo pudiera venir, y realmente él declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Punto 4. Dice: Cristo, quien es la palabra de Dios, habla por Dios mediante el hecho de que él llegó a ser el Espíritu que unge a fin de transformar al pueblo redimido de Dios en piedras vivas para la edificación de la casa de Dios. Es decir, Betel, de manera orgánica, con mira al Nuevo Testamento, Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció
sobre él. Dice que dio testimonio y vi descender el Espíritu Santo como paloma para posar sobre él. Maravilloso. Señor Jesús, y permaneció sobre él. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, y vea descender, dice, descender al Espíritu, de que permanece sobre él, dice, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y el versículo siguiente, 34, dice, y yo le vi. Amén, Señor Jesús. Oh, que en esta mañana nosotros podamos decir, y yo le vi. Oh, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. 1:35 dice, y al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Oh, y dice que le oyeron hablar los 2 discípulos de Juan, dice, y siguieron a Jesús. Señor Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo, quiero hacer un inciso aquí, dice que Juan el Bautista lo vio. Y dice que los 2 discípulos que estaban allí con Juan, dice que seguro dejó a Juan y siguieron a Jesús. En ese momento Juan el Bautista, él tenía que haber desaparecido ya del escenario, porque para esto él vino hasta aquí. Y como se quedó ahí sin discípulo, así tenía que haber seguido, porque el que tiene la novia es el novio. Entonces, realmente, como él realmente lo dijo, así que, qué maravilloso de que solo Jesús tiene que quedar, solo Jesús. Y dice que volviéndose Jesús y viendo que estos 2 discípulos le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Entonces ellos dice que le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y entonces Jesús le dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día. Y era como la hora 10:00. 1:46. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído lo que había dicho Juan y habían seguido a Jesús. ¿No es maravilloso esto? Y habían seguido a Jesús. Oh, dice que Juan 1:40, 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Maravilloso. El 51 dice, de cierto os digo, veréis. Hermano, ¿no ve el cielo abierto ahora? Es maravilloso. Cristo nos ha abierto un cielo claro y despejado. Dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Maravilloso, sobre el Hijo del Hombre. Génesis 28:11. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar. Estoy hablando de Jacob. Dice que él era un engañador, pero buscaban las cosas de Dios. Eso es lo importante. Y después Dios ya lo transformó. Ya no se llamó más Jacob,
después llegó a llamarse Israel. Dice que cogió una piedra del lugar y la puso debajo de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Qué maravilloso que tuvo un sueño. Y dice que soñó que había una escalera. Esa era la escalera de Juan 1:51, cuando le dijo: de aquí en adelante verá el cielo abierto y a los ángeles de ascender y descender. Aquí, dice que vio la escalera que estaba apoyada, ¿dónde? En la tierra. Y su extremo, dice que tocaba el cielo y los ángeles de Dios subía y descendía por ella. Qué maravilloso que el propósito de Dios, que Cristo como la escalera, tuviéramos una conexión, la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Por eso nosotros, ahora, humanos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, nosotros ahora podemos clamar al Señor y decir: Señor, venga tu reino aquí en la tierra y hágase tu voluntad. Es maravilloso. El 13 dice: y allí estaba de pie Jehová encima de ella. Allí en lo alto de aquella escalera, allí estaba Jehová, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa era la tierra prometida. Y ahí estaba Jacob, y ahí estaba echado una piedra. Y él tuvo ese sueño, porque Dios le prometió a Abraham y a Isaac llevarlo a una tierra donde realmente fluía leche y miel. Es maravilloso, hermano, maravilloso. Dice: tu descendencia. Voy a terminar de leer y tengo que terminar para la próxima semana. El 14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú vayas. Esto le estaba dando la promesa a Jacob: y haré que vuelva a esta tierra. Dice: porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Dice que entonces Jacob despertó del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Señor Jesús. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Se levantó entonces Jacobo muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió, dice, allí como columna, y derramó aceite encima de ella. Y dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad anteriormente. Maravilloso, me encanta el nombre Betel. Un hijo mío ha tenido una hija y se llama Betel. Elisa Betel. Casa de Dios. Qué maravilloso de que cada uno nosotros podamos ser la casa de Dios. Dice: entonces Jacob hizo voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en el que voy, me dan pan para comer y ropa para vestir, dice, de modo que yo vuelva en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dice: y esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta te daré el diezmo. Maravilloso. Aquí me quedo, hermanos y hermanas, me quedo aquí para que la próxima semana seguiremos aquí compartiendo de todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Así hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaré aquí con todos vosotros. Amén.